Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La doctora Naelia Bohr era una erudita de los archivos intergalácticos, una de las mentes más respetadas de su especie. Su vida había estado marcada por la obsesión de comprender y catalogar a todas las formas de vida del cosmos. Para ella, el universo debía ser ordenado, medible y predecible, y cualquier especie que escapara de esos principios representaba un error que debía ser corregido o eliminado. Durante décadas había seguido de cerca los informes preliminares de exploradores y observadores que hablaban de los humanos. Esos seres frágiles, nacidos en un mundo caótico, habían sobrevivido guerras, catástrofes naturales y extinciones que habrían acabado con civilizaciones mucho más avanzadas. Había algo en ellos que desafiaba todas las leyes biológicas y sociales conocidas. Algo que Naelia no podía aceptar. En la penumbra de su cámara de trabajo, rodeada de pantallas y códices estelares, redactaba con precisión el texto que cambiaría el destino de la especie humana. Su informe comenzaba con una sentencia devastadora. Su especie es una anomalía imposible, una chispa que arde en un universo que exige orden. La humanidad no debería existir. Las palabras parecían grabarse en el aire con un peso casi sagrado. Ella creía en ellas con toda su mente, pero en lo más profundo de su pecho algo ardía, un calor extraño que no podía explicar. Lo sofocó con la frialdad de la lógica y la disciplina académica. El consejo le había encomendado la misión final, observar de cerca a un espécimen humano en su entorno y recopilar pruebas que reforzaran la condena definitiva. Si todo salía como esperaba, la humanidad sería declarada oficialmente una amenaza al equilibrio universal, y la erradicación sería inevitable. Eligió a Gabriel Ríos, un ingeniero humano que trabajaba en una estación orbital encargada de reparar satélites y coordinar sistemas de comunicaciones. Su perfil era sencillo, casi banal, huérfano desde joven, trabajador disciplinado, con un historial sin distinciones heroicas ni anomalías genéticas. Precisamente por eso lo eligió, un humano promedio que debía reflejar la esencia de su especie. Naelia lo vigilaba desde el interior de su nave encubierta, oculta en las sombras de la órbita. Sus instrumentos podían registrar cada movimiento, cada palabra, cada cambio en su ritmo cardíaco. Lo veía caminar por los pasillos metálicos de la estación, reír con sus compañeros, suspirar en silencio cuando estaba solo en su cabina. Cuanto más lo observaba, más incómoda se sentía. Había esperado encontrar pruebas de irracionalidad, impulsos caóticos y contradicciones que sostuvieran sus tesis. Y en cierto modo, estaban ahí. Gabriel podía ser imprudente, impulsivo, capaz de arriesgar su vida por reparar una antena en plena tormenta solar. Sin embargo, había algo más. Una persistencia, una voluntad inquebrantable que escapaba a cualquier explicación lógica. Una noche, mientras lo espiaba en silencio desde la invisibilidad tecnológica de su nave, ocurrió lo impensable. Gabriel levantó la cabeza. Sus ojos se fijaron directamente en el punto exacto donde ella se ocultaba. No había razón alguna para que pudiera detectarla. Ningún sensor humano era capaz de atravesar el camuflaje de su nave, y sin embargo, él la miraba como si supiera que estaba allí. Naelia contuvo el aliento. Su cuerpo se tensó. Durante unos segundos interminables pensó que quizá había cometido un error, que alguna falla técnica había revelado su presencia. Revisó todos los sistemas, invisibilidad perfecta, silencio absoluto, ausencia de señales. Todo funcionaba. Y aún así, Gabriel seguía mirándola. Entonces, sonrió. No una sonrisa de cortesía ni de burla, sino una sonrisa tranquila, casi íntima, como si hubiese estado esperándola. Ese gesto atravesó las defensas de Naelia más rápido que cualquier arma. Sintió como el calor reprimido en su pecho se expandía, desordenando sus pensamientos, sacudiendo la certeza de años de estudio. En ese instante, comprendió que su informe estaba en peligro. Porque si un solo humano podía percibir lo que era imposible, quizá toda su especie era más que un error, quizá eran algo que su ciencia nunca había querido aceptar. Y Gabriel, con una simple sonrisa, acababa de abrir una grieta en las murallas de su convicción. Naelia no podía dormir. La sonrisa de Gabriel la perseguía incluso con los ojos cerrados. Cada vez que recordaba aquel instante en el que él había mirado directamente a través de su camuflaje, su pulso se aceleraba como si hubiese cometido un crimen. Había revisado los registros decenas de veces, convencida de que encontraría una anomalía en los sensores, una fluctuación en el campo gravitacional, cualquier explicación lógica que demostrara que el humano no había visto nada. Pero los datos eran claros, no había error. Él la había percibido. Sentada frente a sus pantallas,
Naelia escribió una nueva nota en su informe. El espécimen detectó mi presencia sin ayuda tecnológica. La probabilidad de que esto ocurra es estadísticamente inexistente. El hecho en sí mismo es imposible. El brillo de las palabras la hizo sentir incómoda. El deber exigía precisión, pero sus manos temblaban ligeramente. No recordaba la última vez que había dudado al redactar un informe. El consejo esperaba pruebas objetivas de la naturaleza defectuosa de los humanos, y en lugar de eso, lo que ella encontraba eran grietas que amenazaban con derribar toda su argumentación. Decidió arriesgarse. Contra todo protocolo, activó la cápsula de descenso y abandonó la seguridad de su nave. Su cuerpo estaba cubierto por un manto translúcido que le permitía mezclarse entre los humanos sin ser detectada. Adoptó una forma similar a la de ellos, aunque sus ojos, de un tono plateado imposible de ocultar, seguían delatando lo que era en realidad. El primer encuentro ocurrió en un mercado orbital, un lugar abarrotado de comerciantes, viajeros y mecánicos que se movían entre luces de neón y voces metálicas de robots anunciando mercancías. Naelia avanzaba con pasos cautelosos, absorbiendo cada detalle, buscando a Gabriel entre la multitud. Lo encontró en un puesto de repuestos electrónicos, negociando con un vendedor que intentaba estafarlo. Lo observó desde la distancia, notando cómo su rostro cambiaba con cada palabra. Gabriel tenía una expresión franca, sincera, pero sus ojos brillaban con un fuego astuto que dejaba claro que no se dejaría engañar. Esa mezcla de ingenuidad y determinación la desconcertó más que cualquier ecuación rota. De pronto, él giró la cabeza. La miró de nuevo. Esta vez no había invisibilidad, no había camuflaje, y sin embargo, la intensidad de su mirada atravesó a Naelia como si supiera perfectamente quién era. Ella contuvo el aliento y se obligó a no apartar los ojos. Él sonrió de nuevo, igual que la primera vez. Caminó hacia ella con pasos tranquilos, como si acercarse fuese lo más natural del mundo. Cuando estuvo lo bastante cerca, Naelia sintió que el aire a su alrededor se comprimía. «Tus ojos», dijo Gabriel en voz baja, con un tono que no era de sospecha, sino de asombro. «Los he visto en mis sueños». La frase golpeó el interior de Naelia como un impacto físico. Retrocedió un paso, incapaz de ocultar la sorpresa. ¿Cómo podía haber soñado con algo que jamás había visto? ¿Cómo podía hablar con tanta seguridad de algo que debería ser imposible? «Debe confundirme con alguien más», respondió ella con un tono firme, intentando disfrazar el temblor de su voz. Gabriel inclinó la cabeza, sin apartar la mirada. «No. Estoy seguro. Es imposible olvidar unos ojos así». Naelia sintió que la temperatura en su cuerpo subía peligrosamente. No podía permitir que un simple humano desestabilizara sus convicciones. Tenía que recuperar el control. Forzó una sonrisa fría, una máscara profesional, y se dio media vuelta para desaparecer entre la multitud. Pero antes de alejarse, lo escuchó murmurar detrás de ella. «Sé que no eres de aquí, y aún así, siento que ya te conozco». Las palabras la persiguieron mientras regresaba a su nave. Esa noche, en lugar de escribir en su informe, se quedó observando la grabación de su rostro, ampliando cada detalle de su sonrisa, repitiendo en su mente esa frase imposible. Naelia, la erudita que había dedicado su vida a negar la existencia de los humanos como especie legítima, comenzaba a sentir la primera grieta real en sus creencias. Y esa grieta tenía el nombre de un hombre, Gabriel Ríos. Naelia llevaba días enteros repitiéndose que debía alejarse de Gabriel, que su deber era observar y concluir, no sentir ni involucrarse. Cada palabra de su informe debía ser fría, exacta, inmutable. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de aquel humano regresaba. Su voz, su mirada, esa sonrisa imposible de borrar. Contra toda lógica, empezó a buscar excusas para descender a la estación orbital. Caminaba por los corredores abarrotados fingiendo estudiar estructuras, sensores o patrones de comportamiento, pero la verdad era que sus pasos siempre terminaban llevándola hacia el mismo punto, donde podía encontrarlo. Gabriel parecía presentirlo, porque casi siempre aparecía, como si la estuviera esperando. Al principio sus encuentros eran breves. Un intercambio de miradas, una palabra al pasar, un gesto casual. Pero cada vez que hablaban, la distancia entre ellos se acortaba. Naelia intentaba mantener el tono distante de una investigadora extranjera, pero Gabriel la desarmaba con naturalidad. Tenía la costumbre de hacer preguntas sencillas, tan directas que resultaban incómodas. «¿Por qué siempre camina sola?», le dijo una tarde, mientras revisaba un panel dañado en el exterior de la estación. «No confío en la compañía innecesaria», respondió ella, sin levantar la vista.
¿O tienes miedo de que alguien descubra lo que escondes? Naelia giró la cabeza con un sobresalto. Su corazón latía demasiado rápido. Quiso responder con frialdad, pero el brillo travieso de sus ojos la desarmó. La tensión entre ellos crecía de manera inexplicable. Gabriel no sabía lo que ella era realmente, pero algo en su instinto lo mantenía cerca. Una noche, cuando las luces de la estación se atenuaron para simular el ciclo nocturno, ella lo encontró solo en una plataforma de observación. Desde allí se veía la curva azul de la Tierra rodeada de un océano de estrellas. Gabriel no se sorprendió al verla. Al contrario, extendió la mano hacia el vidrio como si le estuviera reservando un lugar a su lado. Naelia dudó unos segundos antes de acercarse, pero finalmente cedió. Durante varios minutos no dijeron nada, solo contemplaron el planeta girando lentamente bajo ellos. ¿Sabes?, dijo él en voz baja, rompiendo el silencio. A veces pienso que nuestra especie no debería estar aquí, que sobrevivimos de puro milagro, que somos demasiado frágiles para todo esto. Naelia lo miró de golpe. Era exactamente lo que ella misma había escrito en su informe. Las mismas palabras, pero pronunciadas con un matiz completamente distinto. En su boca, no eran condena, sino admiración. Y aún así, continuó él, con una media sonrisa. Aquí estamos. Resistimos. Luchamos. Tal vez el universo no esperaba que lo hiciéramos, pero lo hicimos. Naelia sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Era como si él hubiera arrancado sus pensamientos más ocultos y les hubiera dado un nuevo significado. Un significado que ponía en duda todo lo que ella había defendido. Gabriel giró lentamente hacia ella. Sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. El reflejo de las estrellas se encendía en los ojos de Naelia, y Gabriel los contemplaba con la fascinación de alguien que mira un secreto revelado por primera vez. Tus ojos, murmuró otra vez, con un tono más íntimo. Siempre que los veo, siento que estoy frente a algo que no debería existir, pero que aún así me resulta necesario. Naelia quiso apartarse, romper aquel instante, recuperar el control. Pero no lo hizo. Sus cuerpos permanecieron inmóviles, como atrapados en una tensión imposible de resolver. El aire parecía cargado, pesado, vibrante. Cuando los labios de Gabriel rozaron los suyos, apenas un contacto fugaz, su mente gritó que aquello era un error. Sin embargo, su cuerpo ardió como si hubiera esperado ese contacto toda la vida. El beso fue breve, torpe, casi accidental. Pero bastó para que Naelia se alejara de golpe, con el corazón desbocado, la respiración alterada y la certeza de que había cruzado un límite del que no podría regresar. Regresó a su nave esa noche y abrió el informe con manos temblorosas. Escribió. El espécimen muestra un nivel de persistencia emocional y una capacidad de conexión que no pueden explicarse con parámetros evolutivos. He perdido la distancia objetiva requerida. Cerró el archivo sin terminar la frase. Porque, en realidad, lo que quería escribir era mucho más simple y devastador. Me estoy enamorando de él. El Consejo Intergaláctico no tardó en descubrir lo que estaba ocurriendo. Los informes de Naelia, que antes eran impecables, comenzaron a mostrar lagunas, contradicciones y retrasos. Los supervisores notaron cambios en su comportamiento, en sus registros biológicos, incluso en su tono al redactar. Y cuando las señales de vigilancia mostraron imágenes de ella descendiendo una y otra vez a la estación humana, ya no hubo duda, la erudita estaba violando los protocolos más estrictos. La llamaron a juicio. Naelia fue conducida ante el gran atrio del Consejo, un espacio monumental de cristal oscuro y columnas flotantes, donde las figuras de los 12 magistrados parecían observar desde tronos suspendidos en el vacío. El eco de sus pasos se mezclaba con la gravedad de la acusación. Ella trató de mantener la calma, pero por dentro sentía que su corazón golpeaba contra las paredes de su pecho. Doctora Bor, dijo uno de los jueces, su voz reverberando como un trueno metálico. Se le encomendó la tarea de observar y documentar la naturaleza de la especie humana. En lugar de ello, ha entablado contacto directo con uno de ellos. Ha contaminado la pureza del estudio. Ha traicionado la neutralidad de la ciencia. Naelia alzó el rostro con dignidad, aunque sabía que cualquier palabra podía sellar su destino. Lo hice porque era necesario. La simple observación a distancia no basta para comprender lo que son. Ellos, se detuvo, dudando, ellos no encajan en nuestras leyes, ni en nuestras predicciones. Hay algo en ellos que el análisis no puede capturar. Un murmullo recorrió el atrio. Los jueces intercambiaron miradas cargadas de severidad. Finalmente, otro magistrado habló,
con un tono aún más helado. La excusa es irrelevante. El protocolo existe para protegernos de la influencia de esas criaturas. Y usted lo ha roto. El castigo debe ser ejemplar. Naelia contuvo el aliento mientras esperaba la sentencia. La voz principal volvió a resonar. El humano con el que ha interactuado será ejecutado. Usted será devuelta a su mundo natal en cadenas, para ser despojada de su título y confinada de por vida. Las palabras cayeron como cuchillas. Naelia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su mente gritó que debía aceptar, que era lo lógico, lo inevitable, lo que había jurado respetar. Pero su corazón, ese órgano rebelde que había aprendido a latir con fuerza desde que conoció a Gabriel, ardió con furia. En ese instante, irrumpió un sonido en la sala, el eco metálico de puertas abriéndose con violencia. Gabriel apareció, custodiado por dos guardianes armados. Tenía las muñecas sujetas por grilletes de energía, pero caminaba erguido, con la mirada fija y desafiante. Los jueces quedaron en silencio absoluto. Era inconcebible que un humano común entrara en la cámara del consejo. ¿Así que este es el espécimen?, murmuró uno de los magistrados, con desdén. Gabriel levantó la cabeza y miró directamente a Naelia. En su rostro no había miedo, sino una calma peligrosa, la calma de alguien que ha aceptado el riesgo y está dispuesto a enfrentarlo todo. Si me van a juzgar, háganlo a la cara, dijo, con voz firme. Pero no la arrastren a ella por mi culpa. Los guardianes intentaron hacerlo callar, empujándolo con violencia. Gabriel reaccionó como un rayo. Con un giro brusco, rompió uno de los grilletes y lanzó a uno de los soldados contra el suelo. El otro intentó descargar su arma, pero Gabriel lo desarmó con una fuerza brutal que desató un murmullo de incredulidad entre los jueces. Naelia lo observaba atónita. Aquello era imposible. Ningún humano debía ser capaz de romper un grillete de energía. Ninguno. Y sin embargo, Gabriel lo había hecho como si las leyes físicas hubieran decidido ceder ante su voluntad. Dijeron que no deberíamos existir, murmuró él, mirándola mientras los guardianes retrocedían, temerosos. Pero aquí estoy. Y no pienso rendirme. Naelia sintió que sus convicciones se derrumbaban de una vez por todas. No eran teorías, no eran estadísticas, no eran fórmulas lo que estaba viendo. Era pura fuerza de vida, una rebeldía que ni el consejo ni todo su poder podían explicar. Los jueces se levantaron de sus tronos, furiosos, exigiendo que se activaran los centinelas, los guardianes de élite diseñados para exterminar cualquier amenaza. El atrio comenzó a temblar mientras las compuertas se abrían, liberando las figuras oscuras de los guerreros que jamás habían sido derrotados. Naelia corrió hacia Gabriel, tomándolo del brazo. Él aún sangraba por los golpes recibidos, pero su mirada seguía ardiendo. Naelia, susurró él, apretando su mano con fuerza. Dijiste que tu ciencia afirma que no deberíamos estar aquí. Entonces, demostremos lo contrario juntos. Ella lo miró y, por primera vez, no sintió miedo de elegir. Sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, su decisión estaba tomada. El consejo había dictado una sentencia, pero Naelia y Gabriel estaban dispuestos a desafiarla. Las compuertas del atrio se abrieron con un rugido metálico, y de las sombras emergieron los centinelas de éter. Eran figuras colosales, con armaduras negras que parecían hechas de vacío sólido, ojos incandescentes y armas de energía capaces de desintegrar un cuerpo en segundos. Cada paso suyo hacía temblar el suelo, y el aire se volvió más denso, como si el universo mismo contuviera la respiración. Los jueces observaban desde sus tronos, convencidos de que aquello sería un espectáculo breve. Para ellos, Gabriel no era más que un animal condenado, una anomalía que estaba a punto de ser borrada. Pero Naelia no veía a un animal. Veía al hombre que había roto sus cadenas con la fuerza de la voluntad. Veía al humano que había despertado en ella algo más poderoso que toda la lógica del consejo. Tienes que huir, susurró ella, apretando la mano de Gabriel. Si me voy, te condenan a ti, respondió él, con un brillo desafiante en los ojos. Y no pienso dejarte. El primer centinela se lanzó hacia ellos con un movimiento brutal. Gabriel reaccionó antes de pensar. Sujetó a Naelia contra su pecho y rodó por el suelo, esquivando la descarga de energía que estalló a pocos metros y fundió el cristal de la sala en un segundo. El calor abrasador rozó su espalda, pero él no soltó a Naelia ni un instante. Se levantaron juntos, jadeando. Gabriel buscó un arma con la mirada, pero no había nada que un humano pudiera usar contra aquellos monstruos. Sin embargo,
en lugar de rendirse, corrió hacia un guardia caído y arrancó de sus manos una lanza de plasma. La energía crepitó en su empuñadura, intentando quemarlo, pero él apretó los dientes y la sostuvo con una fuerza que ningún soldado entrenado habría soportado. ¿Cómo puedes? Naelia lo miraba con incredulidad. No lo sé, respondió Gabriel, con la voz firme. Solo sé que si me quitan la oportunidad de luchar, nunca lo perdonaré. El segundo centinela se abalanzó. Gabriel giró la lanza con un rugido y descargó un golpe que partió la armadura en una lluvia de chispas. La criatura retrocedió, tambaleándose. Los jueces se levantaron de golpe, incapaces de creer lo que estaban viendo. Naelia sintió que su sangre hervía. Toda su vida había creído en la perfección del orden, en las leyes inquebrantables del Consejo. Pero allí, en medio del caos, comprendió que el verdadero poder no estaba en las reglas, sino en la voluntad de desafiar lo imposible. Los centinelas rodearon a Gabriel, 6 contra 1. Él respiraba con dificultad, el sudor bajaba por su frente, pero sus ojos ardían como estrellas en plena colisión. Naelia no soportó quedarse atrás. Corrió hacia un panel de control, con un gesto de su mano, desató una descarga eléctrica que desestabilizó el campo gravitatorio de la sala. Los centinelas vacilaron durante un segundo, suficiente para que Gabriel los enfrentara con una furia que parecía sobrehumana. El atrio se convirtió en un campo de batalla. Cristales quebrados, columnas cayendo, explosiones que sacudían la estructura misma de la cámara. Naelia y Gabriel peleaban espalda contra espalda, ella con un arma tomada de un guardia, él con la lanza de plasma que parecía prolongación de su propio cuerpo. En medio de la lucha, sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse por un instante. El sudor y la sangre brillaban en sus rostros, y sin embargo, en los ojos de Gabriel había una ternura feroz, una promesa silenciosa. Naelia sintió que el corazón le explotaba en el pecho. En medio del fragor de la batalla, lo abrazó de repente, como si ese contacto fuera lo único que podía mantenerla con vida. Gabriel la sostuvo con fuerza, y antes de que los centinelas se reorganizaran, sus labios se encontraron en un beso desesperado, lleno de rabia, amor y necesidad. Fue breve, pero ardiente, un fuego que hizo temblar más que las armas de sus enemigos. No me importa si somos un error, murmuró Gabriel contra sus labios. Te amo, y con eso basta para enfrentar al universo entero. Naelia no respondió con palabras. Levantó su arma y disparó contra el centinela que intentaba atacarlos por la espalda. El proyectil atravesó el núcleo de energía y lo derribó en una explosión de luz. Ambos respiraban con dificultad, cubiertos de polvo y heridas, pero no se detuvieron. Se lanzaron juntos hacia la salida, mientras el atrio entero colapsaba tras ellos. El consejo gritaba órdenes, los centinelas caían uno por uno, y por primera vez en siglos, los jueces conocieron el miedo. Porque habían querido condenar a un humano y a una erudita, y en cambio, habían despertado algo que no podían controlar. Una rebelión que ardía en el corazón de dos seres dispuestos a desafiarlo todo. El atrio del consejo ardía entre chispas y columnas derrumbadas. Los centinelas caídos yacían esparcidos, sus núcleos energéticos extinguidos como brasas apagadas. El eco de la destrucción retumbaba en el aire, mezclado con el sonido áspero de la respiración de Naelia y Gabriel. Habían sobrevivido, pero el peligro aún no había terminado. Desde lo alto, los jueces observaban con rostros tensos, ocultando por primera vez la seguridad de siglos de poder absoluto. Habían visto lo imposible, un humano enfrentando los guardianes invencibles y una erudita traicionando las leyes de su propia especie. Esto no cambia nada, tronó el magistrado principal. El consejo es eterno. El consejo decide. La sentencia permanece. Gabriel, con la ropa desgarrada y la lanza de plasma todavía en sus manos, levantó la voz con la fuerza de una tormenta. No. Lo que acaba de ocurrir cambia todo. No somos un error, no somos un accidente. Somos la prueba viviente de que el universo no puede ser reducido a reglas. Su voz se expandió por el atrio como una chispa que encendía la duda en todos los presentes. Naelia dio un paso al frente, con la frente herida y los labios todavía marcados por el beso que le había devuelto el valor. Su mirada plateada brillaba con una decisión irrevocable. He dedicado mi vida entera a probar que los humanos no deberían existir. Escribí un informe lleno de argumentos, cifras y conclusiones que apoyaban esa condena. Pero estaba equivocada. Porque la verdad no está en las estadísticas, ni en la lógica fría. La verdad está aquí, en este hombre que desafió a la muerte y me enseñó a sentir lo que nunca quise aceptar. Los jueces murmuraron indignados,
pero las palabras de Naelia resonaban más fuertes que cualquier acusación. Ella alzó la voz para que todos la escucharan. El universo no necesita perfección. Necesita aquello que lo mantiene vivo, la pasión, la voluntad, el amor. Gabriel Ríos es la prueba de que la humanidad no solo merece existir, sino que debe hacerlo. Y si ustedes creen que pueden borrar eso, tendrán que borrar también mi vida. El silencio cayó como un manto pesado. Ningún juez respondió de inmediato. Los centinelas restantes no se atrevieron a moverse. Por primera vez, el consejo vacilaba. Gabriel tomó la mano de Naelia y entrelazó sus dedos con los de ella. Su piel estaba cubierta de sangre y polvo, pero aquel contacto era lo único que importaba. Él la miró con una ternura feroz, y ella, que había creído ser incapaz de amar, sintió como cada parte de su ser ardía con una certeza nueva. «Estamos juntos», susurró Gabriel. «Y así nadie podrá detenernos». El atrio tembló de nuevo. No por explosiones, sino por el murmullo creciente de quienes observaban desde los pasillos superiores, soldados, científicos, asistentes del consejo. Muchos habían presenciado la lucha. Muchos habían visto lo imposible. Y susurros de asombro y admiración comenzaron a recorrer las filas, convirtiéndose poco a poco en un clamor. El consejo comprendió entonces lo que había sucedido. No podían ejecutar a Gabriel sin enfrentar una rebelión generalizada. No podían castigar a Naelia sin destruir la confianza de su pueblo en el sistema. El miedo se instaló en sus tronos, y uno de ellos, con voz apagada, decretó: «La sentencia queda anulada». Naelia y Gabriel intercambiaron una mirada incrédula. Habían ganado. No por la fuerza bruta, sino porque habían demostrado que la voluntad podía cambiar incluso lo más inmutable. Cuando salieron juntos del atrio, la estación parecía un lugar distinto. El universo, que antes era para Naelia un mecanismo frío y ordenado, ahora se le presentaba como un horizonte infinito lleno de posibilidades. Semanas después, en una pequeña nave que orbitaba en silencio alrededor de la Tierra, Naelia redactó el último informe. Sus manos no temblaban esta vez. Cada palabra caía sobre el archivo como una declaración irrevocable. Los humanos no deberían existir. Y sin embargo, existen. Son fuego en el hielo, vida en el vacío, caos que desafía al orden. Son aquello que hace que el universo no sea una máquina muerta, sino un organismo vivo. Los amo, porque en uno de ellos encontré mi razón para seguir respirando. Gabriel Ríos no es solo un humano. Es el futuro. Y yo he elegido caminar a su lado. Cuando cerró el archivo, Gabriel se acercó en silencio y la rodeó con sus brazos. Ella apoyó la cabeza en su pecho y escuchó el latido de su corazón, un ritmo imperfecto, irregular, pero fuerte. El sonido más hermoso que había conocido. Él sonrió, besando suavemente su frente. «Parece que ya no tienes dudas, doctora». «No», susurró ella, cerrando los ojos. «Ahora lo sé con certeza. Lo imposible existe. Y lo amo». La nave se alejó lentamente hacia el horizonte estrellado. Naelia y Gabriel, unidos por una rebelión que había comenzado como un juicio y terminado como una promesa, dejaron atrás el eco de un consejo debilitado y se lanzaron hacia un futuro donde el amor era la única ley que importaba. El universo se había resistido a su unión. Pero al final, el universo había cedido. Y en ese triunfo, encontraron su final feliz.